Señor, gracias porque eres grande, maravilloso, poderoso, Señor, porque has estado con nosotros durante este tiempo, Señor, y nos has librado de muchos males, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que sigas así, Señor, con nosotros siempre, que nos cuides, nos protejas y nos des todo lo necesario para nuestra vida, Señor. En esta mañana queremos poner en tus manos a tu siervo, Señor, para que seas tú por medio de él quien nos dé la palabra, Señor, para que nos hable, Señor, y para que nosotros podamos obedecer todo lo que tú quieres decirnos, Padre. Te pedimos, Padre, por todas las personas que están enfermas y por que nos has librado a nosotros, Señor. Te pido, Señor, que seas con nosotros toda esta semana, Señor, y que nos ayudes, Padre, que nos permita, Señor, seguir velando y orando, Señor, para que podamos estar preparados el día que tú regreses, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría nos da estar en la casa de Dios. Una de las cosas que hemos estado pensando en este tiempo es de qué tenemos necesidad. ¿Qué nos hace falta en este tiempo que estamos viviendo como miembros de la iglesia y como congregación? Algunos dirán que tal vez necesitamos tener mejores programas en la iglesia los domingos y los miércoles. Algunos otros pensarán que será mejor tener mejores predicadores que los que tenemos, empezando conmigo. Otros también que tengamos mejor música, mejor alabanza. Todo eso es cierto, todo eso es importante. También algunos pensarán que necesitamos más dinero para poder hacer cosas que nos hacen falta en el templo, arreglar o cosas. Una de las cosas buenas que la presidenta municipal ha hecho en estos días pasados, nomás que no hemos podido hacer el trabajo, nos regaló 5 botes grandes de pintura para que pintemos parte del templo. Son cosas importantes, pero lo más importante no es eso. Son cosas esenciales. Pero yo quisiera hablar de 2 cosas que son importantes para ti, para mí y para la iglesia. La primera cosa importante es que como cristianos debemos tener, o como cristianos que nos llamamos a decir, debemos tener un encuentro más personal con Dios. Tener un encuentro personal íntimo con Dios. A veces uno de los problemas que tenemos es que a veces lo que conocemos de Dios es lo que hemos oído, por ejemplo, en las clases de escuela dominical o también en congresos o a veces en las predicaciones, pero no es algo que sea algo íntimo y personal con cada uno de nosotros. Otras veces también son cosas, nuestro conocimiento de Dios se limita a que leemos cosas en casa, en revistas, o a veces lo que veo en los programas en televisión, pero nada más. No sucede nada más importante en la vida de la iglesia más que oír y escuchar. Nos emocionamos, pero no es lo más importante. También a veces nos desagrada leer cosas o escuchar cosas en la televisión o en revistas o en libros que van en contra de nuestro pensamiento, de nuestra actitud. Todo eso son cosas que pasan y suceden, pero no es un encuentro personal con Dios, un encuentro íntimo con Dios. Un ejemplo maravilloso de lo que es un encuentro con Dios íntimo y personal es lo que le sucedió a Saulo de Tarso, después conocido como Pablo. Y ahí está en el libro de Hechos capítulo 9. Fíjense lo que pasó antes de que él fuera un apóstol y un discípulo de Cristo, que en aquel tiempo conocido como Saulo de Tarso. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Una de las cosas que podemos encontrar en la palabra es que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo. No solamente eso, iba con las autoridades y sacaba cartas y los perseguía por todos lados para traerlos presos y los mataran allí en donde él estaba. Él detuvo la ropa de algunos cuando mataron al primer mártir de la iglesia cristiana en aquellos tiempos, a Esteban. La otra cosa que dice, muy importante, es que odiaba a los cristianos, dice, y les pidió cartas para los
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, iba a traer presos porque odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos. Son cosas que él después lo manifiesta dando su testimonio, pero esto es lo que el libro de los Hechos nos narra. Fíjense también otra cosa, dice allí en Gálatas 1:13, y habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, que perseguía con denuedo a la iglesia y la odiaba. Está diciendo después de que se convirtió, testimonio de cómo era antes de tener a Cristo. Pero fíjense lo que sucede cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo. Dice allí la palabra de Dios en Hechos 9, téngalo allá abierto. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué formidable experiencia tuvo. Valdría la pena que nosotros tuviéramos algo semejante. Entonces que iba en el camino a perseguir cuando de repente hubo un resplandor en el cielo tan intenso que cayó, y allí en el suelo estuvo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Son algo muy, en el suelo estaba derribado. Y la otra cosa que es que quedó ciego. También, fíjense lo que dice Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En ese encuentro personal con Cristo, que fue tremendo, se quedó ciego. Y no se podía levantar, tuvieron que levantarlo y lo llevaron a Damasco, dice. Y durante 3 días, ahí viene el cambio en Pablo, durante 3 días no bebió ni comió, estuvo en ayuno y en oración. Qué cambios tan tremendos, ¿verdad? También la otra cosa que es muy hermosa, le dice a Jesús, en el versículo 9:6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se hizo humilde, antes era soberbio, orgulloso, vanidoso, pero en este encuentro cayó y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? También tuvo el deseo de obedecer a Dios. Cuando Ananías fue a verlo, se bautizó inmediatamente. Fíjense lo que dice Hechos 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que fue Ananías, uno de los discípulos de Cristo, le tocó los ojos y lo sanó, pero había recibido antes el mensaje de Cristo que iba a ir él para sanarlo y rescatarlo. Y la otra cosa, también otro cambio, no solamente lo sanó físicamente, el otro cambio muy tremendo también es que se dedicó entonces a predicar, se convirtió, se bautizó, y luego dice que, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, se juntó con la iglesia, se reunió con ellos, oraba y alababa a Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 20 de Hechos 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No solamente físicamente cambió, no solamente recobró la vista, no solamente se bautizó, estuvo con la iglesia y luego se dedicó a predicar en todas las sinagogas acerca de Cristo, porque tuvo un encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, tener un encuentro que nos cambie, que nos transforme, que nos redima y que cambie nuestro punto de vista y todo nos transforme y podamos recibir el poder del Espíritu Santo. Son cosas que tú y yo necesitamos el día de hoy. Aparte de que nos saquen de la casa, que nos quiten estas cosas que tenemos, el cubrebocas, que nos dejen andar por todos lados. Lo más importante, que abran la iglesia. Lo más importante,
es que tú y yo tengamos un encuentro íntimo y personal con Jesucristo como lo tuvo Pablo. Y como dice aquí, estuvo orando y ayunando durante 3 días. Qué cosa tan maravillosa. Es la primera cosa importante que debemos tener, un encuentro personal con Dios. No solamente escuchar las predicaciones, no solamente ver en la televisión los programas cristianos, no solamente leer en libros, no solamente leer en revistas cristianas, sino tener un encuentro íntimo, profundo y personal que nos transforme, como Cristo y el Espíritu Santo transformaron a San Pablo. La otra gran verdad, la otra gran necesidad que tenemos el día de hoy es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. A veces en las iglesias que nos conocen como tradicionales, a veces no nos gusta mucho que hablar sobre el Espíritu Santo porque decimos que son cosas fanáticas y cosas ridículas de algunas iglesias. Debemos respetar lo que otras personas creen, pero estamos equivocados al pensar que el hablar del Espíritu Santo es hablar de fanatismo. Sin embargo, lo que vemos en la Biblia, las grandes transformaciones en las personas después del encuentro con Cristo, fue haber sido llenos del Espíritu Santo. Es algo muy, muy tremendo el saber eso. Y vamos a ver algunas cosas que la palabra de Dios dice acerca de por qué tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. La primera cosa es que el Espíritu Santo nos renueva, nos transforma, nos cambia. Fíjense lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense, no por las cosas que hayamos hecho, sino porque el Espíritu Santo nos renueva y nos transforma. Por eso es importante que tú y yo podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. La otra cosa, ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Es porque cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo recibimos poder para cambiar y para testificar su nombre. Fíjense lo que dice la palabra en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la otra cosa maravillosa, que se recibe poder, tremendo poder, para cambios, pero también para testificar. Una cosa hermosa que tuvo esta iglesia aquí de Aguascalientes es que fue una iglesia misionera. Apoyábamos misioneros en todos lados. Apoyamos a misioneros en Asia. Mandamos, por ejemplo, estuvimos apoyando a Polito en la India y en partes de Europa. Estuvimos apoyando también misiones de otras congregaciones en las sierras aquí de Nayarit, en las sierras de Sonora. Y nosotros empezamos una obra también misionera allá en el Zapotillo, en Chiapas, porque mandábamos gente que fuera a predicar la palabra y algunas veces fuimos nosotros. Y qué bendición, ¿verdad? Se recibe un poder para testificar en todos lados. Dice aquí la palabra de Dios, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No debemos solamente, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente nos limitamos a las 4 paredes de este templo o al estado de Aguascalientes, salimos más lejos para predicar la palabra. Es otra cosa, ¿por qué tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? La otra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para dar fruto nuevo en la vida. Hay algo muy, muy interesante, fíjese lo que dice Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando tú y yo no somos llenos del Espíritu Santo, podemos alguna vez decir que recibimos a Cristo, podemos hacer oración, Padre, perdona nuestros pecados, que Señor Jesús, te recibimos a nuestro espíritu y todo, pero no somos realmente un cambio y seguimos practicando las obras de la carne. Fíjense aquí todo lo que dice, tantas cosas terribles.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Cuando tú y yo hemos dicho que tenemos a Cristo en el corazón, pero no hemos sido llenos del Espíritu Santo, seguimos practicando las obras de la carne. Obras de la carne que humillan el nombre de Dios y de Jesucristo, el Espíritu Santo. Obras de la carne que nos condenan, como dice aquí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿sabes por qué tú y yo debemos recibir y ser llenos del Espíritu Santo? Porque nos da el fruto del Espíritu. Y fíjense lo que dice que nos da. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra todas las cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué cosas tan bonitas, ¿verdad? No quiere decir que no tengamos a ver la tentación de cometer cosas carnales. Sí vienen, porque no nos deja Satanás en paz, pero ya no domina nuestra vida. Y entonces viene esta serie de fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que tales cosas no hay ley. Esa es otra porque tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque da fruto nuevo en nuestra vida y nos transforma en seres espirituales. La otra también que tenemos por qué recibir el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, es porque nos regala dones y poderes espirituales en nuestra vida. Fíjense lo que dice la primera carta de Corintios 12, del 7 al 11. Escuchen muy bien. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otros diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Y tales cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quisiera preguntarte, ¿tienes tú dones espirituales? Los dones son regalos que Dios nos hace, pero son poderes espirituales que son algo tremendo en la vida de un cristiano. Aquí se mencionan algo que nos encantaría tener, por ejemplo, el don de sanidad. Hay hermanos y hermanas que el Espíritu Santo, cuando los llenó, les dio esa capacidad de orar por enfermos y se sanan y se levantan. Aquí en el pasado tuvimos predicadores que estuvieron, por ejemplo, en la Plaza de Toros, en el estadio, y iban desde las 6 de la mañana, había gente ya fuera formada, hasta las 8 de la noche que empezaban los cultos, y había milagros, había ciegos que recobraban la vista, había paralíticos que recobraban la capacidad de andar, había personas que estaban jorobadas y se enderezaban. Era cosa tremenda, algo maravilloso. Son dones, poderes espirituales que Dios da a algunos. A otros dice que les da también el poder de hacer milagros. Qué cosas tan maravillosas. Cómo nos gustaría poder tener eso. Pero no todos tienen. Aquí vino una predicadora hace muchos años y estábamos en la plaza. Y entonces se vino una tormenta tremenda, había mucha gente escuchando cuando de repente se vino y luego dijo, no, que empezamos a querernos ir. Pues yo estaba allí en la plataforma junto con otro pastor. Dijo, no se muevan. Dijo, en el nombre de Jesús, detente lluvia hasta que acabe el culto. ¿Y saben lo que pasó? La lluvia se paró. Son cosas increíbles, la gente se quedó impresionada. Pero son dones que el Espíritu Santo da para algunos. Y yo no sé la otra cosa, por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. No solamente es porque nos renueva, no solamente para recibir poder, no solamente para dar fruto espiritual, sino también para recibir dones, capacidades, poderes sobrenaturales para servir a la iglesia y para alcanzar al mundo entero. La otra también que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8:16,
Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una vez que tú y yo estamos llenos del Espíritu, recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos dice, no te alarmes, no te abrigas, tú eres un hijo legítimo de Dios y llamado para ser sacerdote y príncipe entre el pueblo de Dios. La otra, ¿por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Es para alabar y cantar a Dios en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el libro de Efesios 5, 18 a 20. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. La otra cosa maravillosa que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo, además de todo lo que les he dicho, es que vivimos en un mundo de alabanza y de adoración a Dios permanentemente. Tal vez no tengas voz bonita, tal vez nuestra voz sea fea, pero a Dios le agrada la voz que hemos recibido a través del Espíritu Santo. Como dice aquí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué vida tan hermosa cuando vivimos una vida constante de alabanza, de adoración y de gratitud a Dios. Pero eso pasa solamente cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Cuán distinta sería la vida de la iglesia, cuán diferente sería tu vida y mi vida si nosotros de veras permitiéramos que pasen esas dos cosas en nuestra vida. Tener un encuentro íntimo, profundo y personal con Dios, con Jesucristo el Espíritu Santo, y la otra, permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos transforme, nos cambie y podamos ser, como dice la palabra, hijos de Dios, para alabar, para bendecir su nombre, pero para bendecir al pueblo cristiano y a los que no son cristianos. Yo te invito, pues, si es posible, que permitas en tu vida estas dos cosas. Ten un encuentro íntimo, profundo y personal con Dios, con Jesucristo el Espíritu Santo. Y la otra, descubre los dones, los regalos, el poder espiritual que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, y lo usemos en la iglesia para edificar al pueblo de Dios y para fortalecer la iglesia y ayudar a aquellos que no conocen a Cristo. Que Dios te bendiga mucho y puedas entonces ayudarnos a tener esas dos necesidades muy importantes en este tiempo que estamos viviendo. Un encuentro con Dios y permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos transforme y dé frutos espirituales en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos eso, nuestra vida será totalmente diferente y distinta. Y será una bendición para nosotros, pero una bendición para todos los demás. Yo te invito para que inclines tu rostro y oremos. Querido Padre Celestial, ¿cómo te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña, por lo que tú pusiste en la mente, en el corazón y en el espíritu de tus apóstoles, de tus discípulos, para que pudieran darnos estas verdades maravillosas que hay en tu palabra acerca de lo que pasa cuando nos encontramos contigo, cuando rendimos nuestra vida, cuando nos humillamos delante de ti, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos urgentemente un cambio transformador en nuestra vida entera y en la vida de nuestra familia. ¿Cómo te damos gracias también, Padre? Porque cuando nosotros invitamos a Cristo a que entre a nuestro corazón y a nuestra vida y a nuestro espíritu, viene lo que la palabra de Dios dice, que somos llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu poder, llenos de tu sabiduría, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, que hace un cambio total y completamente diferente, no solamente en la vida personal, sino en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. Ayúdanos, Padre, y te pedimos con todo nuestro corazón esta mañana o esta tarde o esta noche, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que el fruto de tu Espíritu sea manifestado: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la unidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso, Padre, que se manifieste en nuestra vida. Y también que podamos disfrutar de los dones de tu Espíritu. El don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento, el don de profecía,
el don de la enseñanza, el don del pastorado, Padre. Ayúdanos y transforma con todo nuestro corazón, te pedimos, estas actitudes a veces equivocadas que tenemos. Permite que la iglesia de Madero, todos, desde el pastor hasta el más chico, que podamos permitir tener un encuentro contigo y permitirte que tú nos llenes, nos satures con la presencia de tu Espíritu y con su poder. Llévanos en paz a nuestro hogar y bendícenos. Y pronto, Padre, te pedimos que con tu poder y tu gracia detengas la epidemia que hay en el mundo y aquí en México y en Aguascalientes, y permitas que el templo se abra otra vez y podamos gozarnos y alabarte con todo nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.